¿Qué tal? Me llamo Gabriel Barrón. Hago este video convencido de que es necesario dar a conocer datos científicos extraídos de estudios psicológicos y psicosociales sobre la homosexualidad para poder entender la importancia de la legitimidad legal de las uniones entre personas del mismo sexo y la conformación de familias homoparentales. Esto como respuesta al video publicado por la supuesta organización Psicólogos de Baja California, video que ya ha sido condenado por el Colegio de Psicólogos de Baja California AC, por medio del comunicado CPBC/SPP/003/2020, en el cual se expresa que el Colegio de Psicólogos de Baja California AC no apoyan el uso sesgado que se hace de la disciplina de la psicología en las opiniones vertidas en este video. El video que yo presento el día de hoy se dividirá en 4 secciones. La primera es la homosexualidad como manifestación natural de la sexualidad humana. A pesar de que a lo largo de la historia se ha intentado descubrir los orígenes o causas de la homosexualidad, ningún estudio ha sido determinante en este sentido. Desde los estudios de la genética, en un artículo publicado por la revista Science, se hizo una investigación con casi 500,000 de personas, donde se encontraron 5 loci genéticos que influyen en la conducta sexual de las personas que establecen relaciones con personas de su mismo sexo. Lo interesante de este hallazgo es que la influencia de dichos loci en estas conductas es mucho menor a la encontrada en otros genes que también influyen en aspectos de la conducta sexual. Si se toman genes aislados, podría decirse que estos producen una disposición de entre el 8 al 25% en la orientación sexual homosexual, pero usando un modelo poligenético, los genes predicen alrededor del 1% de la conducta sexual homosexual. Cuando hablamos de cuestiones hormonales, encontramos que las hormonas afectan al nivel e intensidad del deseo sexual, pero no hacia qué o quién se dirige. Mientras tanto, la exposición prenatal a hormonas podría explicar la homosexualidad masculina por medio de la teoría de la feminización del feto, por medio de exposición a antiandrógenos, pero aún estaríamos muy lejos de una respuesta definitiva al cuestionamiento del origen de la homosexualidad. Desde la perspectiva del desarrollo humano, tampoco se ha encontrado un factor determinante en la orientación sexual homosexual. En gemelos idénticos que comparten la totalidad de los genes, los factores ambientales no compartidos explican alrededor del 64% de las diferencias en la orientación sexual, pero no se ha encontrado evidencia de que la orientación sexual esté directamente ligada a traumas emocionales o problemas sociales. Finalmente, desde aspectos psicológicos, la teoría freudiana que intentaba explicar la homosexualidad a partir de una dificultad en la resolución del complejo de Edipo ha sido desmentida, pues al referir las experiencias de la sexualidad infantil desde la perspectiva del adulto, se obtiene un análisis sesgado que no refleja la totalidad de los procesos psicoemocionales por los que pasa un niño. Además, esta teoría no explica los casos de homosexualidad en familias en las que ambos padres tienen un involucramiento efectivo con sus hijos. También podemos aludir a los estudios hechos por Evelyn Hooker, Alfred Kinsey y Lee Bexted, que encuentran este comportamiento como natural a la realidad humana, pues no impide el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, ni limita la capacidad de generar recursos emocionales y de afrontamiento. Por lo tanto, la homosexualidad no puede ser vista como una enfermedad ni como una decisión. La orientación sexual, heterosexual, homosexual o cualquier otra, es una dimensión humana compuesta de múltiples factores, de los cuales ninguno es determinante por sí solo, sino que forman parte del proceso de construcción de la identidad, los afectos y las relaciones sociales. Pasemos a la sección 2, homosexualidad y bienestar mental. La orientación sexual homosexual no representa en sí misma un problema para el bienestar mental. Está comprobado que cualquier manifestación de la sexualidad humana que salga del modelo heteronormativo no es un impedimento para tener una vida plena y saludable. Por lo tanto, los estudios para encontrar una causa u origen de estas variantes de la sexualidad humana ya no son prioritarios para la ciencia psicológica o médica, porque no se les considera una enfermedad. El verdadero problema radica en los prejuicios y estigmas sociales que se tienen sobre la diversidad sexual y que son perpetuados por diversos sistemas, discursos e instituciones. Estos prejuicios y estigmas, al ser tan prevalentes en la población mexicana, terminan por interiorizarse en las personas homosexuales, produciendo homofobia internalizada, que se ha relacionado con conductas sexuales de riesgo, el alcoholismo y la depresión. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2016 se registró la tasa más alta de muertes por suicidio en adolescentes y jóvenes entre 16 y 24 años. De acuerdo con datos del INEGI, la prevalencia de ideación suicida y de intentos de suicidio es alta en poblaciones jóvenes. Hay evidencia de que este tipo de conductas están ligadas a otros factores además de la edad,
como el sexo, la etnicidad, la presencia de un trastorno mental, la orientación sexual, estructura familiar, nivel socioeconómico, consumo de sustancias, entre otros. Ser parte de la comunidad sexualmente diversa está ligado a mayores índices de ideación suicida en comparación con la población heterosexual, de acuerdo con Pineda, quien de igual manera encontró que la familia, el contexto escolar, la religión y la heteronormatividad provocan que aumenten los niveles de homofobia internalizada, que a su vez genera baja autoestima, sentimientos de desesperanza, abuso de sustancias, depresión, ideación suicida e intentos de suicidio. Estos datos se confirman en el estudio hecho por Mendoza Pérez y Ortiz Hernández en el 2020, en donde se establece una relación directa entre las experiencias de violencia sutil y explícita que sufren las personas LGBT con la ideación suicida y problemas de bienestar mental. De hecho, el mayor riesgo de ideación e intento suicida se observó en participantes que experimentaron falta de reconocimiento de su orientación sexual, intentos por corregirla y o rechazo explícito en ambientes familiares y escolares. Un proyecto del 2009 llamado Supportive Families, Healthy Children repasó varios estudios sobre aceptación familiar en adolescentes gay, lesbianas y trans, y encontró que las y los jóvenes que han sufrido rechazo por parte de sus familias y tutores o cuidadores son hasta 8.4 veces más propensos a tener intentos de suicidio y 5.9 veces más tendientes a reportar depresión. Una revisión sistemática realizada por Solway, Ross, Fair, Burley, Asadi, Hawkins y Tarasov tuvo como objetivo comparar grupos de personas lesbianas, gay y bisexuales para saber cuál tenía mayor prevalencia de ideación o conductas suicidas. En el análisis se observó que las personas bisexuales puntuaron más alto en ideación suicida e intento de suicidio que sus pares lesbianas y gay. Esto puede atribuirse a las experiencias personales o estructurales que viven las personas bisexuales, ya que socialmente hay tendencia al monosexismo, menor visibilidad, poco apoyo social, entre otras. De acuerdo con otra revisión sistemática realizada por Di Giacomo, Kraus, Colmeña, Aspesi y Clerici, que examinaron el riesgo de intento de suicidio entre adolescentes de minorías sexuales, se concluyó que los jóvenes con identidad no heterosexual tienen un riesgo mayor de atentar contra su vida en comparación con sus pares heterosexuales, ya que no se cuentan con redes de apoyo formales, por lo cual se sugiere una evaluación de las estrategias de apoyo que deberían formar parte de programas de educación y salud pública a fin de prevenir el suicidio en esta población. Sección 3. Sobre los ECOSIG. Las mal llamadas terapias de conversión o terapias reparativas para personas LGBT son una práctica pseudocientífica por medio de la cual se pretende cambiar la orientación sexual, identidad y o expresión de género de una persona por medio de distintas técnicas. La falta de ética, efectividad, estandarización y rigurosidad científica de estas prácticas hacen que el término terapia sea completamente incorrecto para describirlas. Es por eso que algunos profesionales han optado por llamarlas esfuerzos por cambiar la orientación sexual o identidad de género, o por sus siglas ECOSIG. En el 2003, el psicólogo Robert Spitzer señaló en un artículo que la orientación sexual podía modificarse, pero después de más investigación, en el 2012, él mismo refutó su teoría y envió una carta para retractarse, ofreciendo una disculpa a la comunidad LGBT por el daño que su artículo había provocado. Además de esto, distintos movimientos ex-gay se han visto envueltos en controversias y escándalos, gracias a que muchos de sus dirigentes, que habían declarado haberse curado, años más tarde cometen suicidio dejando cartas póstumas en las que expresan que su supuesta conversión nunca fue verdadera, o vuelven a expresar sus afectos homosexuales públicamente y piden disculpas por los daños que sus movimientos han provocado. Hay personas que defienden estas prácticas argumentando que si alguna persona homosexual las busca por cuenta propia, se debería respetar su derecho de corregirse. Pero estudios han encontrado que las personas que acuden voluntariamente a estos procesos lo hicieron por la influencia de un ambiente altamente religioso conservador o por tener altos índices de homofobia internalizada, características que sí se han comprobado como riesgosas para el bienestar mental y emocional de una persona. En muchas ocasiones, quienes defienden estas prácticas desconocen los métodos utilizados en ellas. Estas han estado ligadas a posturas que patologizan la homosexualidad y que no han sido comprobadas o carecen de sustento sólido. Muchas de estas prácticas pueden incluir la privación de la libertad, uso forzado de medicamentos, violencia física y o verbal, y en los peores casos, violaciones correctivas que pretenden generar una aversión al deseo sexual. Los ECOSIG impartidos por organizaciones religiosas han utilizado violencia verbal y física, exorcismos, círculos de oración y ayunos forzados. Todo esto viola los principios éticos de la práctica psicológica y médica, así como los derechos humanos de quienes son sometidos a estas prácticas. Pero entonces, ¿qué consecuencias traen los ECOSIG?
En el 2009, la APA emitió el reporte Respuestas terapéuticas apropiadas a la orientación sexual, en el cual se hace un análisis bibliográfico de trabajos hechos entre 1960 y 2007 sobre terapias de reorientación sexual. La conclusión es que estas prácticas no provocan ningún cambio en la orientación sexual, pero sí tienen como consecuencia una baja en el apetito sexual, síntomas de ansiedad y depresión e inclinación al suicidio. Una encuesta con 413 mujeres y hombres sobrevivientes de ECOSIG en el 2013 muestra resultados similares, ya que el 74% manifiesta que después de esa experiencia se sienten dañados, muy dañados o devastados de por vida. Entre el 50 y el 80% de las personas encuestadas afirmó que los sentimientos de daño que les generó el ECOSIG son vergüenza, daño emocional, depresión, reafirmación del desprecio propio, decepción y una disminución en su autoestima. Es por esto que la UNODOC recomienda que no se hagan este tipo de terapias y que cambiemos las terapias de conversión por terapias de aceptación, así como criminalizar estas prácticas en todos los países que sean parte de las Naciones Unidas. Ahora, sección 4 y última, el matrimonio y la adopción. Hay muchos mitos alrededor de la funcionalidad y estabilidad de las parejas homosexuales. En un estudio comparativo hecho por García y sus colaboradores con parejas homosexuales y heterosexuales, no se encontraron diferencias significativas entre las técnicas de resolución de conflicto y los tipos de amor con los que las parejas se manejan. Tanto en parejas homosexuales como en heterosexuales, el tipo de amor más valorado es el que se basa en la intimidad, seguida por el compromiso y tomando como último la pasión, y la técnica de resolución más utilizada es la negociación. Estas características se consideran efectivas y generan niveles más altos de bienestar en las relaciones, sin importar la orientación sexual. Incluso, las parejas homosexuales obtuvieron una media ligeramente mayor en la escala de amor total y de ajuste con la pareja. Con estos datos podemos concluir que las personas homosexuales son tan capaces de establecer relaciones de pareja igualmente funcionales y duraderas que las personas heterosexuales. En cuanto a la familia, si tomamos el concepto de familia tradicional, millones de hogares mexicanos quedarían fuera de esta categoría, quitándole el reconocimiento social y la protección del Estado a casi la mitad de la población. Analizando la encuesta nacional de los hogares familiares representan el 88.6% de los hogares mexicanos. De estos, el 28.3% no tienen una composición nuclear, que sería pareja con hijos o familia monoparental, sino que son hogares ampliados o compuestos. En cuanto a composición familiar, el 18% son hogares monoparentales que no calificarían en la categoría de familia tradicional. A esto se le suma el otro 28.1% que entran en la categoría de otros, pues no caen en el modelo biparental de los hogares. Esto nos da un total de 46.2% de hogares mexicanos familiares que no entran en la categoría de familia tradicional. En el campo del trabajo social, la familia se define como una construcción social que se ha modificado de acuerdo con los contextos. Está integrada por diferentes personas que satisfacen sus necesidades físicas, psicológicas y afectivas, cuyo objetivo es la construcción de un contexto y condiciones para el libre desarrollo de los proyectos de vida de las personas que la integran. Definición que resulta mucho más funcional e inclusiva a los distintos modelos de familia que existen en la actualidad y que han ido surgiendo desde la diversificación de los roles del hombre y la mujer en la posguerra. En esta misma línea de pensamiento, la adopción como recurso para formar una familia, aludiendo al concepto previamente mencionado, es un derecho de cualquier mexicano independientemente de su sexo, orientación sexual o estado civil, siempre y cuando se ponga como prioridad el interés superior de la niñez, que es entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible. Aludiendo a la ciencia de la psicología, se ha dicho que los niños necesitan una figura paterna y una figura materna. Esto no es completamente cierto. Estudios hechos por John Bowlby y Mary Ainsworth mencionan que los niños durante su primera infancia necesitan una relación cálida, íntima y continua con un cuidador principal que atienda a sus necesidades primarias con un afecto consistente. Por cuestiones socioculturales, el primer apego o apego primario suele darse con la madre durante la lactancia. Pero está comprobado que si una madre no puede ejercer el papel de cuidador primario, cualquier otra persona que ejerza este papel de forma consistente, responsable y cálida, independientemente de su sexo, se puede convertir en la figura de afecto principal del niño.
La plasticidad del cerebro del infante permite que el proceso de vinculación primaria suceda varias veces durante los primeros años de vida, y aunque sí existen consecuencias a largo plazo por el proceso de desapego y abandono, estas pueden ser disminuidas por medio del establecimiento de un vínculo consistente con un cuidador principal responsable. Es aquí donde entra la importancia de la adopción. Ahora, la pregunta es, ¿son capaces las personas homosexuales de ejercer una crianza efectiva que promueve el sano desarrollo de un niño? Lo dicho anteriormente nos demuestra que el argumento de que un niño necesita recuperar lo que perdió no es del todo cierto. Un niño abandonado usualmente ha vivido experiencias de maltrato o de crianza negligente, cosas que no debería recuperar. Lo que el niño necesita realmente no es recuperar algo que perdió, sino obtener algo que no tiene o que nunca tuvo, que es afecto y protección. Una cuestión que las parejas homosexuales son perfectamente capaces de proporcionar. Revisando investigaciones que se han hecho al respecto podemos encontrar lo siguiente. Durante los años 90, cuando la adopción homoparental apenas empezaba a ser una realidad en países como Estados Unidos y algunos lugares de Europa, se hicieron estudios para encontrar si los niños criados por parejas homosexuales presentaban dificultades para adaptarse socialmente o si presentaban problemas emocionales o de desarrollo a largo plazo. Lo que se encontró es que ser criados por parejas homosexuales no solo no fue dañino, sino que incluso representaba algunas ventajas. Por ejemplo, niños criados por parejas lésbicas desarrollaban mejores recursos emocionales y mayores niveles de empatía. Y en un estudio hecho con 33 parejas homosexuales y 33 parejas heterosexuales, se demostró que los padres homosexuales eran más atentos a las necesidades de sus hijos y utilizaban más el reforzamiento que el castigo físico, a diferencia de los padres heterosexuales que utilizaban más el castigo físico para corregir a sus hijos. En el contexto de México y Latinoamérica nos encontramos con la siguiente información. Beltrán Lugo y sus colaboradores, analizando las experiencias de adolescentes que fueron criados por parejas homosexuales, concluyen que los niños que crecen en este tipo de familias se sienten parte de una familia normal, aun con la marcada diferencia que hace la sociedad con sus familias, y que las diferencias nacen del trato diferenciado que hacen las personas de pensamiento más conservador con sus familias. En la revista latinoamericana de estudios de la familia y en el trabajo hecho por Arango y sus colaboradores en el 2019, se hace un análisis de toda la literatura que se tiene actualmente sobre la homoparentalidad, en el cual se llega a diversas conclusiones. Entre ellas, que el concepto de familia necesita ser diversificado para poder generar una sociedad más inclusiva y respetuosa, que la orientación sexual no debe ser un argumento para establecer la no idoneidad de una persona o pareja para ejercer una crianza sana, que los niños criados por parejas homosexuales crecen tan sanos como los que son criados por familias heterosexuales y, finalmente, tomando la cita que hace Castaño Suárez de González en su artículo, los chicos y chicas que tienen madres lesbianas o padres gays presentan un desarrollo psicológico ajustado y armónico, al tiempo que pueden mostrar una buena integración social. Los perfiles psicológicos obtenidos muestran más similitudes que diferencias con los encontrados en compañeros o compañeras que viven en hogares heterosexuales. Todo ello nos lleva a afirmar que la orientación sexual de sus padres o madres no parece ser una variable que comprometa su desarrollo. Una vez más, mi nombre es Gabriel Barrón, gracias por ver mi video.